Y entonces yo creo que es bueno notar que no escogí el Evangelio de Jesús, no escogí el Evangelio de Cristo, tampoco el Evangelio del Señor, sino que el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, solo hay un Evangelio en toda la Biblia y este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario recibir el consejo completo de este Evangelio para que en nuestras vidas pueda suceder lo siguiente. La obra completa de Dios en nosotros, un punto. Punto número 2. La obra final de Dios en la tierra a través de nosotros, cuando su obra sea completa en nuestras vidas. O sea que en otras palabras, mientras que este Evangelio del Señor Jesucristo no se predique en su totalidad, Dios no va a poder llevar a cabo en nosotros todo lo que Él quiere. Entonces, mientras más vamos entendiendo de este Evangelio y viviéndolo, más son los cambios que vamos a notar en nuestra vida personal, en nuestra relación con otras personas y también en el ministerio. El ministerio cambia, el ministerio comienza a ser transformado cuando ahora ya tenemos una meta y ahora entendemos por qué nos pasan tantas cosas negativas. Ahora entendemos por qué el sufrimiento, por qué la persecución, por qué el rechazo de la gente. Antes nos enojábamos y nos molestábamos cuando la gente no nos recibía bien y no nos trataba bien. Ahora hemos llegado a un punto de madurez en que hemos entendido que estamos en las manos de Dios y como amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos dice que han sido llamados según a su propósito. Eso está en el libro de Romanos capítulo 8. Y ahí mismo dice cuál es el propósito, que es ser transformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en primer lugar, el primer texto de la Biblia es Primera Tesalonicenses 5:23, donde dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, o en algunas Biblias dirá enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero como vemos que hay una caída del ser humano, muchos de esos atributos, no todos, pero muchos de los atributos que originalmente fueron impartidos a los seres humanos, se perdieron. Entonces ahora el intento de Dios es volver a regresar al ser humano a tener su imagen y su semejanza en la tierra, así como una vez la tuvo Adán y Eva. Entonces, esto quizás sea nuevo para algunas personas, pero la salvación del ser humano no depende de una oración de 5 minutos o un quebrantamiento de media hora, pero es algo progresivo. Y en este texto, en 1 Tesalonicenses 5:23, el Señor nos da a entender los pasos a través de los cuales Él logra la salvación en nosotros. La primera área donde Dios toca nuestras vidas es el Espíritu. Ahí es donde Dios empieza a hacer el trabajo. Entonces la situación que hemos tenido en nuestras iglesias es de que la persona es tocada por Dios, llora, se siente remordimiento, se arrepiente de sus pecados, los confiesa, hace una oración y cree que ya lo logró todo. Después empieza a tener problemas y después continúa en algunas situaciones de pecado y continúa también en algunas actitudes erróneas del carácter. Y esa es la razón por la cual cada vez que viene un evangelista famoso o quien sea, pasa al frente a aceptar a Cristo otra vez. En caso que la primera vez no le dio resultado, lo va a hacer una vez, 2 veces, hasta 20 veces, no importa.
Y lastimosamente aún los ministros nos dicen a nosotros, hermano, ¿estás seguro de su salvación? Y uno dice, bueno, pues nadie puede estar seguro, porque uno se acuerda que uno ya mintió, que uno hizo todas esas cosas. Y uno cree que la salvación de esa oración es algo que lo va a hacer perfecto a uno. Y nosotros sabemos ya ahora que en realidad no es así. Entonces, cuando Dios empieza su obra en el Espíritu. Y eso lo pueden encontrar en el libro de Ezequiel, creo que es capítulo 36, solo para darles una referencia. Cuando habla, dice, y vendré, dice, os lavaré con agua limpia. Y dice, y quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y después dice, y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Y después dice, y pondré mi espíritu dentro de vuestro espíritu, y pondré mis leyes y mandamientos en vosotros. Entonces, aún ahí vemos que es algo progresivo lo que Dios hace, pero lo primero que Dios hace es la obra en el espíritu del hombre. Esa es la primera obra. La segunda obra que Dios empieza a trabajar es en el área del alma. O sea que podemos decir que la salvación consiste de tres partes: la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo. Ahora, solo quiero tirarles una piedra por ahí también, que la salvación del espíritu no es tampoco algo que se logra inmediatamente. Dios puede trabajar en el espíritu y en el alma al mismo tiempo. Entonces, solo porque hemos logrado algunas cosas en nuestro espíritu y está Dios trabajando en nuestra alma, no nos extrañemos de que Dios regrese a comenzar a hacer algo diferente en lo que es el espíritu. Si quieren ver ustedes una diferencia entre lo que es la salvación del espíritu y el que no es salvo del espíritu, lo pueden estudiar en Gálatas capítulo 5, donde la palabra de Dios habla de la carne y del espíritu. Entonces, esa es la controversia ahí. Todas esas obras de la carne están en contra del espíritu, y las obras del espíritu están en contra de la carne. Entonces, todo eso es el asunto. Ahora, en las escrituras, el número que más me intriga a mí, y quizá la mayoría de los estudiosos bíblicos, es el número 3. Vemos a través de la escritura que Dios usa ese número 3 para hacer dos cosas. Primero, para esconder sus secretos, y segundo, para revelarlos. Dios usa el mismo número para esconder y para revelar. Pero si no hay revelación, vemos que es como cualquier otro número. Entonces, si se dan cuenta, en las escrituras hay 3 fiestas mayores. O sea, en total hay 7 fiestas, pero son 3 las fiestas mayores: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Esas son las 3 fiestas mayores: Pascua, Pentecostés, fiesta de las cabañas. Son algunas iglesias o Biblias dice de los tabernáculos. Entonces hay 3 fiestas. En el trato de Dios con el pueblo de Israel hay 3 lugares: Egipto, el desierto y la tierra prometida. Entonces son 3 lugares en que Dios rescata a su pueblo de Egipto, los mete al desierto, y no se saben, pero no querían ir al desierto. Entonces Dios usó al mismo faraón para perseguirlos, y no tenían para dónde ir. Pues Dios les abrió las aguas y tuvieron que caminar, y al otro lado, wow, ahí está el desierto. Pero no los dejó en el desierto, sino que los pasó todavía a la tierra prometida. Asimismo, también nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos relaciones con Dios a 3 niveles. Primero, Jesús. Después, Cristo. Y por último, Señor. Ayer precisamente estaba escuchando un mensaje que prediqué hace muchos años. Y yo le decía a la gente, sí, el día que tú aceptaste a Cristo, pero ahora ya sabemos que uno no puede aceptar a Cristo. O sea que hoy yo estoy, pobre la gente que me oyó en ese tiempo. Sino que ahora recibimos a Jesús, pero Cristo es formado en nosotros. Pero eso yo no lo sabía, así que
no puedo regresar a pedirle perdón a saber cuánta gente, ¿verdad? Bueno, también desde el punto de vista en cuanto a la administración delante de Dios, hay tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y después voy a comenzar a unir un poquito todas estas cosas. Ahorita solo les estoy dando una lista de eso. No quiero quedarme mucho en una cosa para poder abarcar un poco más. Pero en el atrio son sacrificios a Dios a favor de la gente. En el lugar santo son sacrificios donde solo entran los sacerdotes y son para Dios. Y en el lugar santísimo es el lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta. También de parte de Dios para nosotros hay tres obras. La primera es la redención, la segunda es la formación y la tercera es la posición. Son tres obras de Dios en nuestras vidas: redención, formación y posición. Hay tres manifestaciones de Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres manifestaciones de Jesús: el camino, la verdad y la vida. Y hay tres manifestaciones del gobierno de Dios en nosotros. La Biblia dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y nosotros sabemos que la gloria no está en el atrio, está en el lugar santísimo. Entonces, la razón de que yo les di toda esta gran lista es para que si ustedes quieren quizás hacer un estudio más detallado de todo esto, van a descubrir algo muy interesante. Lo que van a descubrir es de que la Pascua no la celebraron en el desierto. La Pascua la celebraron en Egipto. La Pascua es el sacrificio del Cordero. Y el Cordero no es Cristo, sino que es Jesús. Cuando mataban a los animales, no los mataban en el lugar santo, sino que los mataban en el atrio. El sacrificio de ese Cordero fue para redimir a la gente, no del desierto, sino que de Egipto. Y el primer lugar donde la gente experimentó el reino de Dios no fue en el desierto, sino que fue en Egipto. Entonces lo que estoy tratando de decirles es de que todas estas diferentes cosas tienen diferentes nombres, pero si recibimos la revelación de Dios, se van a dar cuenta que a pesar de que tienen diferentes nombres, suceden a diferentes tiempos y suceden en diferentes lugares, todos están entrelazados y no hay mucha diferencia de uno al otro. A mí me ayudó mucho cuando yo pude ver esto. No hace mucho que lo vi. Bueno, no lo vi, me lo mostraron. No quiero agarrar crédito. El Señor me permitió verlo. Entonces, cuando lo empecé a ver, yo pude entender muchas cosas que antes yo no entendía. Entonces, todas estas cosas están relacionadas entre sí y nos revelan los misterios de Dios y los propósitos de Dios para nosotros en lo personal, para nosotros como iglesia, y aún el propósito final de Dios para el mundo, la obra que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver entonces la primera parte. La primera parte está Jesús, Egipto, la Pascua, el atrio, redención, camino y reino. Entonces, Egipto, la Pascua, el atrio, redención, camino y reino. Entonces, Egipto es un lugar de cautiverio. Y aún hoy mismo, Egipto es un lugar de la iglesia que tiene a la gente cautiva y que no la deja crecer, que no la deja avanzar y que no los deja
cumplir el propósito de Dios.